Hermanos y hermanas, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra de Dios, con la Lectio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, Arzobispo de Los Altos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles capítulo 25, versos 13 al 21. En aquellos días, el rey Agripa y Berenice llegaron a Cesarea para saludar a Festo. Como se detuvieron algún tiempo allí, Festo expuso al rey el caso de Pablo con estas palabras: «Tengo aquí un preso que me dejó Félix, cuya condenación me pidieron los sumos sacerdotes y los ancianos de los judíos, cuando estuve en Jerusalén. Yo les respondí que no era costumbre romana condenar a ningún hombre, sin carearlo antes con sus acusadores, para darle la oportunidad de defenderse de la acusación. Vinieron conmigo a Cesarea, y sin dar largas al asunto, me senté en el tribunal al día siguiente y mandé que compareciera ese hombre. Los acusadores que se presentaron contra él, no le hicieron cargo de ninguno de los delitos que yo sospechaba. Se trataba solo de ciertas discusiones acerca de su religión y de un tal Jesús, ya muerto, que Pablo asegura que está vivo. No sabiendo qué determinación tomar, le pregunté a Pablo si quería ir a Jerusalén para que se le juzgara allá de esos cargos, pero como él pidió ser juzgado por el César, ordené que siguiera detenido hasta que yo pudiera enviárselo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 102. Bendigamos al Señor, que es el Rey del universo. Aleluya. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. Bendigamos al Señor, que es el Rey del universo. Aleluya. Como desde la tierra hasta el cielo, así es de grande su misericordia, como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Bendigamos al Señor, que es el Rey del universo. Aleluya. En el cielo el Señor puso su trono y su reino abarca el universo. Bendigan al Señor todos los ángeles, ejecutores fieles de sus órdenes. Bendigamos al Señor, que es el Rey del universo. Aleluya. Aleluya, aleluya. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho, dice el Señor. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan capítulo 21, versos 15 al 19. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, le preguntó Jesús a Simón Pedro: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?» Él le contestó: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Jesús le dijo: «Apacienta mis corderos». Por segunda vez le preguntó: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?» Él le respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Jesús le dijo: «Pastorea mis ovejas». Por tercera vez le preguntó: «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?» Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería, y le contestó: «Señor, tú lo sabes todo, tú bien sabes que te quiero». Jesús le dijo: «Apacienta mis ovejas». Yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo: «Sígueme». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya hemos presentado los textos bíblicos de hoy. Es el momento de preguntarnos, ¿qué nos dice la palabra que hemos escuchado? Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que ha dado a la Iglesia pastores buenos, Pedro, sucesor, y sus sucesores, para que podamos ir por esta vía de la paz, esta vía de la unidad, esta vía de la verdad. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, arzobispo de Los Altos, pidiéndoles que siempre tengamos muy presente todos los viernes la cruz de Cristo. Una cruz que muchos siguen llevando en la persecución,
en lo que es la injusticia, por ejemplo, hacia los migrantes, hacia los más pobres. Entonces definitivamente se trata de esto, de pedir al Señor por todas las cruces del mundo. Decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Seguimos con este tema del testimonio. Un testimonio que muchas veces va llevando a la crisis, al ataque de los testigos del Señor. Hoy Pablo aparece en el libro de Hechos de los Apóstoles, pero Pablo no habla, se habla de Pablo. Habla este Festo, que es el gobernador, ¿verdad?, de esta región de Cesarea, que recibe al rey Agripa y Berenice, reyes poderosos, personajes grandes, y hablan de Pablo como que si fuera un preso. Y bueno, ¿y qué dice Festo? Festo, que era sucesor de Félix, Félix era un ladrón, tenía presa a la gente esperando cobrar rescate, aunque fuera una prisión injusta. Pero bueno, Festo dice que Pablo no quiere ir a ser juzgado en Judea, claro, lo hubieran matado en el camino, apela a Roma. Y es importante porque Pablo va a llegar a Roma y va a vivir un tiempo, pero también será martirizado. O sea, al final está la cruz. Hoy es un día viernes, pensamos en la cruz de Pablo, de Pedro y de todos los mártires que han dado ese testimonio, que ha dado vida a la iglesia. Por eso hoy en el Evangelio aparece Pedro con Jesús. Jesús le hace las tres preguntas. Recordemos que cuando le dice apacienta mis corderos, ha dicho me amas más que esto, se refiere a los 12, ¿no? El Papa en la iglesia es el que lleva también a todos los obispos del mundo. A uno les gusta, a otros no, pero bueno, es la voluntad del Señor. Si hay quien quiere ser católico, que entienda verdaderamente esta fe tan importante. Pero le dice, un día llegará en que otro te ceñirá e irás a donde no quieres. Y sabemos que Pedro posiblemente fue entregado en Roma a las autoridades paganas por un cristiano, qué vergüenza, qué pena. Pero a veces está dentro de nosotros el enemigo, el que traiciona la fe, el que entrega a los mártires del Señor. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos damos cuenta de que al final Cristo ofrece a quien cree a fondo también ese don del martirio. Lo ofrece porque es la vía de la santificación, es la vía de la identificación. Hoy es viernes. El primer mártir, el mártir del Calvario es Cristo. Y así lo será Pedro, así lo será Pablo. En segundo lugar, nos damos cuenta de que a veces los peores enemigos, traidores, digamos, de la fe, han salido de la iglesia misma. Pensemos en Judas, que era uno de los 12. Pensemos en los que han fundado iglesias como Lutero. Ay, Lutero quiso, decía él, reformar, pero terminó atacando la iglesia. ¿Cómo es posible que uno de sus discípulos haya entregado a Pedro? Otro te ceñirá y te llevará a donde no quieres. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos hacemos dos preguntas. Nosotros nos damos cuenta de que muchas veces para las autoridades grandes del mundo, la fe cristiana es como un prisionero más, como Festo que hablaba de Pablo, como quien dice un pequeño problema, un pequeño tema. Nos damos cuenta de que al final somos pequeño rebaño de Cristo del mundo, a veces destinado al martirio. Y la segunda pregunta es,
¿No será que nosotros podemos también llegar a traicionar la fe católica? Me decía una persona, mire, yo estaba en el consejo y me dediqué a hablar mal del párroco y reconozco que era injusto. Mi comentario, mis palabras. Era un hombre bueno, pero lo ataqué. Bueno, hay de todo, ¿eh? Párrocos buenos, tal vez no tan buenos, pero a veces puede que seamos también de los que entregan al Señor, como hizo Judas o ese personaje anónimo que entregó a Pedro al martirio. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos: oh Cristo, tú has dado el testimonio del amor del Padre, no de la cólera del Padre, de la justicia tremenda del Padre, sino del amor del Padre. Y eso te llevó a la cruz. Hoy en este día viernes te pedimos por todos aquellos que sufren, físicamente también, o moralmente, espiritualmente, los nuevos mártires de este tiempo, en los países donde es perseguida la fe o también en los ambientes cristianos, sociales, donde se persigue al que dice la verdad, al que actúa con justicia. Gracias, Señor Jesús, porque en Pedro y en Pablo y en tus mártires nos has dado este ejemplo de fortaleza en la fe mediante el don del Espíritu Santo. Amén. Hoy, en la contemplación, dice el Salmo 102, bendigamos al Señor que es el Rey del universo. Aleluya. Bendigamos al Señor que es el Rey del universo. Aleluya. Y qué curioso, porque en la primera lectura se reunían el rey Agripa, la reina Berenice, el gobernador Festo. En el mundo hay poderes, poderes grandes. Hoy están de moda los dictadores, ¿verdad? Que oprimen a los pueblos y parece que no pasará nada. El mundo se ha vuelto ya un mundo diferente. Hermanos, pero más arriba está Dios. Al final la iglesia perseguida, cuántas veces no han destruido o querido destruir la iglesia, al final Dios es el Rey del mundo. Pongámosle que nuestra confianza, pidámosle que nos libre del mal y sobre todo del peor de los males, que es no dar testimonio de Él. Decimos, bendigamos al Señor, que es el Rey del universo. Aleluya. Hoy finalmente la acción, con la gracia del Señor, sin la cual no podemos hacer nada, porque uno propone, Dios dispone, pero si se lo pedimos a Dios será posible. En primer lugar, darnos cuenta de que hay poderes grandes en el mundo contra la fe, que tienen muchísimo dinero o ideas muy confusas y atacan lo que la iglesia dice. Otros quisieran destruir la iglesia, pero bueno, al final la iglesia es un pequeño rebaño que está en el mundo no para atacar, sino para dar testimonio. Y en segundo lugar, pues también nosotros, les recuerdo lo que decía aquella persona, ¿no? A veces estando dentro de la iglesia, atacamos a este porque me cae mal, al otro porque no me es simpático, el otro porque habla mejor que yo. El enemigo a veces está dentro, pero la iglesia será preservada del mal. Oremos para que sea así y oremos ante la cruz de Jesucristo, diciendo: te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. Amén. María, Madre de la Esperanza, en este jubileo de la esperanza, ruega por nosotros. Amén. Gracias por escuchar la Lectio Divina de hoy, con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, Arzobispo de los Altos. Hasta mañana.